Bueno amigos, hola, estamos en un nuevo video para meditar acerca de la palabra de Dios. Estoy nervioso, estoy emocionado, bastante emocionado por este tema, por este video, porque en lo personal es un conocimiento muy hermoso eh, que muchas veces no se predica. Eh, el tema o está basado para meditar y aprender del orden de Dios sobre todas las cosas, el orden de Dios, el orden, el diseño y el propósito. El orden, porque a veces nosotros no hemos comprendido o no nos hemos dado la tarea de tratar de entender el orden. Y por medio de la palabra de Dios, hoy vamos a aprender un poco del orden y con la ayuda de Dios vamos a aprender a amar el orden y ver cuán beneficioso es el orden de Dios y por medio de la palabra amar ese orden y amar el diseño y el propósito de Dios y así el Señor nos haga libres por medio de la luz de su palabra. Así que empezamos, amigos, hermanos, yo te invito a que por favor te quedes. Sé que a veces mis videos, o no, a veces sé que mis videos son largos, pero en especial en los otros, pero en este te pido que lo escuches porque está muy, perdón, muy interesante, muy hermoso. Entonces, vamos a orar un momento porque sin Dios nada podemos hacer. Y te pido de verdad que quédate a escucharlo y si te es de bendición para que lo compartas. Pero vamos primeramente a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor. Oro ante tu presencia pidiéndote, Señor, que me ayudes a mí y a mis hermanos, Señor, que están allá y a todas las personas que nos ayudes, Padre, a entender el conocimiento, Padre, de tu palabra, porque lo necesitamos, Señor, necesitamos comprender cómo tú dices un orden y por medio de tu palabra, de tu entendimiento, de tu Espíritu Santo, amar ese orden. Ayúdanos a entender a todos, porque yo necesito y todos los hombres en esta tierra necesitan igualmente. En tus manos me pongo y los pongo, Padre, y en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Santísimo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, para empezar, amigos, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 31. Bueno, para aprender el orden debemos estudiar 3 tareas donde Dios muestra el diseño y el orden en esas 3 grandes áreas. Ok, ponemos atención, amigos. Vamos a aprender del orden que Dios da a este mundo. Pero ese orden está calcado en 3 áreas. En la creación de Dios, que es la naturaleza, la luna, las estrellas, el mar. Vamos a aprender el orden de ella. Y secundariamente, terminando eso, vamos a aprender el orden que Dios puso moral, físico, para nosotros los hombres. Y al último aprenderemos el orden espiritual. Así que vamos a aprender en este tema 3 fases del orden de la creación, el orden moral para el hombre y el orden espiritual, todos dispuestos por Dios por medio de su palabra, tanto como el orden natural, el orden moral y el orden espiritual, porque es muy importante aprender esto. Bueno, leemos la palabra en Génesis del 1 al 31. Es necesario. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubran lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana y el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, amigos, sé que fue un poco tardada y larga la lectura, pero es necesario, porque vamos a hablar del orden natural de la creación, porque es muy importante entender el orden. Miren, ahora vamos a meditar sobre lo que hemos leído. Vamos a meditar sobre el orden que Dios puso, pero para poder meditar nosotros debemos enfocar nuestra mente al mundo que nosotros vivimos. Hoy el Señor nos habló y nos dio el conocimiento de cómo Él hizo todas las cosas. Y nosotros gozamos de ese orden día a día. Nosotros gozamos del orden que Dios puso cuando el Señor hizo
hizo la luz. No sé si algunos, pero ustedes deben de saber en algunas noticias, no sé, en algún lugar, que sin luz en este lugar, en este planeta o en cualquier lugar, no se podría albergar vida. Entonces aquí nosotros vamos a meditar acerca de cómo Dios eh, diseñó la naturaleza, que Dios diseñó la naturaleza y a esa naturaleza Dios le da un orden para un propósito. Dios aquí nos habla de que diseñó Él muchas cosas. Nos habla que Él diseñó y separó. Primero dice que hizo los cielos y la tierra. Él lo hizo, Él lo diseñó y lo hizo. Y luego diseñó e hizo. La palabra hacer y con el diseño es igual. Luego nos habla que Él hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. Vio que la luz era buena. También nos habla de cómo el Señor agarró e hizo las estrellas, la luna, el sol, los árboles, las plantas, los animales del mar y los animales del campo. Cómo Él dividió la tierra seca de lo mojado. El Señor nos muestra cómo hizo muchas cosas, pero que no solo las hizo, las diseñó y luego les puso un orden para un propósito. Y ese propósito es para que hubiera vida, y vida también para nosotros, porque Dios nos creó. Entonces, partiendo de aquí, de este contexto, de esta idea, y poniéndote a meditar tú, que el Señor hizo el sol a una distancia tan correcta para que haya vida en la tierra. Si nosotros estuviéramos más lejos, nuestro planeta Tierra estuviera más lejos del sol de lo que está, la vida en la tierra sería muy difícil, muy nula las probabilidades. Pero también si nuestra tierra estuviera un poco más cerca del sol, afectaría mucho y sería muy difícil para que esta tierra albergara vida. Dios puso la luna también en un lugar específico, y si la luna estuviera más cerca o más lejos, pero más cerca, afectaría mucho a la tierra, porque la luna tiene que ver mucho con la marea, incluso con los terremotos. El Señor agarró y diseñó el firmamento, que son los cielos, con un diseño único, pero también con un propósito. Y diseñó el Señor y le dio un orden a tal grado a que nuestra tierra, rote sobre su propio eje y en 24 horas dé una vuelta sobre su propio eje y sea un día. Para que nosotros en ese día trabajemos, pero también descansemos. Ese diseño no es al azar. Ese diseño es un diseño hecho por el Señor y el supremo creador de todas las cosas. Y diseñó el Señor también. Hizo un diseño a tal manera que nuestra tierra rote alrededor del sol y pasa en 4 estaciones. Y llega a pasar más o menos alrededor de un año para nosotros tener 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, de los cuales en la primavera sabemos que florecen. Es una época donde los retoños salen, y hay una época también de verano para la cosecha, de otoño, donde es cuando el tiempo de los árboles, de las hojas de los árboles caen, e invierno.
Entonces yo soy de campo y nosotros tenemos un tiempo que es de lluvia. Y ese tiempo que es de lluvia lo aprovechamos nosotros para sembrar. Y sembramos. Pero si todo el tiempo fuera de lluvia no podríamos cosechar. Pero luego del tiempo de lluvia viene un tiempo de enero a mayo, que ese tiempo es para cosechar. Y nosotros producimos caña. Y cosechamos la caña por ese orden que Dios estableció. Y viene ese ciclo donde nosotros sembramos la caña en aproximados de noviembre, en tiempos de agua o antes. Y luego esperamos y luego la cosechamos pasando el tiempo. La cosechamos de enero hasta mayo, porque pasando mayo no se podría cosechar por el exceso de agua. Y se repite el ciclo. Y Dios es fiel para alimentarnos. Pero yo quiero meditar para que tú medites en ese orden establecido por Dios. En ese orden tan perfecto, donde el sol está en el lugar perfecto para que haya vida en esta tierra. En ese orden donde está la luna para beneficio de nosotros. En ese orden donde está el firmamento, que cae el agua y el agua evapora y se regresa esa agua en vapor hacia el cielo y luego vuelve a tener otro ciclo para volver a sembrar y para que haya vida. Ese ciclo tan perfecto donde Dios diseñó que la tierra rotara sobre su propio eje para nosotros tener un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso. Ese orden tan perfecto. Y no solo en ese orden, vamos a hablar del orden, de ese orden natural. De ese orden como Dios diseñó los árboles frutales, las hortalizas, según su género, para que nosotros comiéramos de ellos. Y las hizo tan perfecto, porque no es casualidad, esto no es evolución, esto es diseño, creación de Dios, un diseño perfecto. Pero ese diseño perfecto también tiene un orden perfecto, porque diseñó muchas cosas. Diseñó el cielo, el sol, la luna, el lugar y les dio orden a cada uno para un propósito. Y a nosotros también. Entonces, tú oyendo hoy la palabra de Dios, que como Dios diseñó, hizo las cosas, pero no solo las hizo, sino que le dio un orden. Y ese orden también está en nosotros. ¿Por qué hablo del orden hoy? Porque nosotros muchas veces el orden lo vemos como poco. Pero voy a platicarte algo y vas a ver que vas a amar el orden de aquí en adelante. Nosotros en nuestro cuerpo, Dios nos diseñó de una manera para que haya orden. Y cuando en nuestro cuerpo no hay ese orden, nosotros enfermamos. ¿En qué manera? Nosotros cuando a veces nos enfermamos, hay una enfermedad que se llama diabetes, que cuando un órgano de nosotros deja de crear la insulina, la glucosa se eleva. Y Dios nos dio un cuerpo cuando está sano, cuando está bien. Cuando hay un desorden de glucosa o un desorden de triglicéridos o un desorden de alguna química que no es, que se va en ese desorden, nosotros enfermamos. Entonces podemos ver que el orden natural de las cosas y de nuestro propio cuerpo, nosotros gozamos de ese orden que Dios dispuso. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Bueno, eso nosotros nos enfermamos porque la causa de que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron y pasó algo en el hombre. Pero ese es otro tema. El tema de hoy es el orden. Entonces yo quiero que tú hoy te des de cuenta de ese orden cada vez que tú te levantes y veas el sol. Tú te des de cuenta y glorifiques a Dios porque lo puso ahí para que te dé vida. Y para que tu vida y la de tu familia y los demás que vivimos en esta tierra pueda existir. Cuando veas la luna, cuando veas las estrellas, cuando veas que pasó un año, cuando veas la primavera, el verano, el otoño, el invierno, cuando veas las estrellas
cuando respires esta atmósfera, este aire, y bebas esta agua, te des de cuenta del orden tan perfecto con el que Dios crió las cosas. Y para que dándote de cuenta de ello, empieces a amar ese orden. Ese orden. Entonces, partiendo de aquí, y al nosotros haber meditado el orden que Dios dispuso en su creación, ese orden dispuesto por Dios de su creación, y que si ese orden tuviera alguna ruptura, alguna intervención donde la tierra dejara de rotar, sería el catástrofe y el fin para nosotros. Si el sol se llegara a alejar un poco o se llegara a acercar, sería el fin de nosotros. Entonces, ese orden continuo, nosotros gozamos de vida por el orden dispuesto por Dios. Entonces, al nosotros darnos de cuenta que nosotros gozamos de la vida por el orden puesto por Dios hacia el sol y hacia su creación, hacia todo lo que Él hizo, nos damos de cuenta que es fácil de amar el orden establecido por Dios. Que es fácil de amar. Muy fácil de amar porque gozamos de Él. Bueno, hemos hablado un poco y meditado acerca del orden natural de la creación, por el cual nosotros gozamos de las bendiciones del Señor en nuestra vida. Ahora, de aquí en adelante, vamos a meditar un poco en el siguiente punto, que es el orden moral puesto por Dios para los hombres. Para los hombres. Vamos hacia adelante con la ayuda del Señor. El orden moral físico para nosotros los hombres lo vamos a encontrar en Éxodo 20. En Éxodo 20, que son los mandamientos y que es el del quinto mandamiento en adelante. Vamos a meditar porque ese es el orden moral puesto por Dios hacia los hombres. Ese es un orden moral. Así que vamos a empezar. Bueno, descubrimos y vimos que nosotros gozamos de un orden que Dios puso para que ese orden tenga un propósito de albergarnos dentro y de esta tierra y tener vida. Y podemos ver que ese orden no ha cambiado porque estamos viviendo todavía, a pesar de la contaminación y de muchas cosas que estamos viviendo en estos tiempos que son desagradables a Dios, porque debemos de cuidar el lugar que Dios nos dio. Ese orden está establecido, pero este orden que vamos a ver, ese podemos ver porque es por libre albedrío, podemos ver que este orden moral, físico para el hombre no se cumple. Y vamos a llegar a algo. Bueno, voy a leer ese orden moral para nosotros los hombres. Y dice, ese orden moral, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el orden moral establecido por Dios para nosotros, para que en este lugar donde vivimos sea una sociedad de bien y bendición. Escuchen bien, vimos el orden natural, pero ahora vemos el orden moral que Dios dio para que el hombre viva y le vaya bien para la sociedad. Quiero que en este momento saques de tu mente el Dios que está encerrado, que hiciste en tu mente en la religión o en la iglesia.
porque aquí manda en estos tiempos el gobierno humano, la política, pero va a llegar el momento donde no va a ser así. Cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo venga, ya no van a mandar los gobiernos, sino va a mandar el Creador. Pero quiero que veas estos mandamientos a nivel secular, a nivel de vida, a nivel de mundo, a nivel global. A nivel global. Si nosotros los hombres respetáramos y siguiéramos el orden establecido por Dios, el orden moral y físico establecido por Dios para nosotros, ¿qué cambio sería? Vamos a imaginarlo, ¿qué cambio sería? Vamos a imaginar por un momento lo que estamos leyendo. Vamos a imaginar en el orden moral que estableció Dios para nosotros los hombres, el primer mandamiento para nosotros los hombres, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa tierra que acabamos de meditar, que fue hecha, diseñada y puesta en orden para que viviéramos en ella. ¿Cuánta diferencia habría en la vida familiar si nosotros los hijos aprendiéramos desde el principio el conocimiento de Dios y honráramos a nuestro Padre en la niñez, en la adolescencia y en nuestra adultez? ¿Cuántos ancianos no estarían abandonados en asilos o en las calles? Apenas oí un comentario de un familiar mío que vivía en Veracruz, que a una señora de edad, sus nietos, una nieta, agarró y le pidió lugar para vivir. Y cuando les dio lugar para vivir, ella y el varón con el que estaba, la robaron, la mataron y la quemaron. ¿Cuántas personas no vemos ancianas y ancianos abandonados y no queridos por sus familiares? Y que da un impacto grande en la sociedad. Si nosotros obedeciéramos el orden establecido por Dios, eso se acabaría. Eso se acabaría. Pero vamos a seguir un poco más adelante y vamos a seguir con el siguiente mandamiento, que es el siguiente orden establecido por Dios para nosotros los humanos, y es: no matarás. ¿Se imaginan ustedes que si nosotros, así como la naturaleza sigue su curso de lluvia, como sigue su curso de noche, de día a noche, de noche a día, de primavera a verano, de verano a otoño, a invierno, como sigue su curso el sol alumbrando, como sigue su curso las mareas de los mares moviéndose y fluyendo para que haya vida, como siguen su curso los vientos? Si nosotros obedeciéramos como la naturaleza obedece y no se sale de ese diseño, pero de ese orden que Dios estableció, si nosotros no saliéramos de ese orden, porque nosotros salimos porque nos los dio el Señor a libre albedrío a nosotros los humanos, si nosotros no saliéramos de ese orden, ¿cómo sería el mundo diferente si se sometiera el hombre, nosotros los hombres, a ese orden que Dios nos está diciendo? No matarás. ¿Cuántas personas en este mundo, cuántos hijos tendrían a sus padres? ¿Cuántas madres tendrían a sus hijos? ¿Cuántas guerras habría? No habría una guerra, porque nadie mataría a alguien más. Nadie. Si nosotros siguiéramos, no habría muerte. No habría por qué haber pena de muerte. Habría una diferencia grande en el mundo, porque cuántas personas son asesinadas. Y ese asesinato trae dolor, porque esa persona que fue asesinada era un padre, o era un esposo, o era un familiar, era un hermano, una hija, o un hijo. ¿Cómo cambiaría
el rumbo de la humanidad si siguiera ese orden. Ahora, al tú oír esto, estás empezándote a dar de cuenta que el orden establecido por Dios es hermoso. Y que si el mundo está así como está, no es porque Dios sea un Dios malo, sino porque es un Dios bueno que nos dio libre albedrío para escoger entre la luz y las tinieblas y nos puso un orden el cual seguir. Pero nosotros no lo seguimos y el mundo se está volviendo así por causa del desorden, a la desobediencia del orden que Dios estableció, que son sus mandamientos. Entonces vamos a seguir adelante y vamos al último a imaginar un mundo que estuviera, un planeta que estuviera bajo ese orden de Dios. Dice la palabra que no cometerás adulterio. Sabemos que cometer adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, infidelidad, ya sea del esposo a la esposa o la esposa al esposo. Y dice uno, ¿eso qué tiene que ver? Muchísimo. ¿Por qué? Tiene que ver muchísimo porque Dios a nosotros nos hizo a Él conforme a su imagen y semejanza y a nosotros nos dio la bendición de tener un lugar donde nosotros tenemos autoridad y bendición, que es nuestro matrimonio y nuestra familia. Y cuando nosotros caminamos en ese orden de Dios, imaginemos que camináramos en ese orden de Dios, donde hubiera fidelidad y amor entre los matrimonios en esta sociedad, ¿cómo impactaría? Impactaría muy grandemente. Impactaría de bien, tanto como para la familia, tanto como para gubernamentalmente. ¿Por qué? Porque por causa del quebrantamiento y la infidelidad, los matrimonios se deshacen hijos e hijas andan rodando y luego, no lamentablemente, sino pues afortunadamente de los males el menor, luego el gobierno apoya a las madres solteras, eso está bien, pero si estuviera en un orden sería un impacto diferente. Ahora, cuando se rompe esa situación, ya hay un desorden familiar y la familia empieza a desquebrajarse. Pero vamos a seguir un poco más adelante porque son más cosas las que debemos de meditar. Dice la palabra también que no hurtarás, no robar. Dígame también qué impacto tendría en el mundo si nosotros nos pusiéramos bajo ese orden de no hurtar. No habría robos. Que, como dice la palabra del Señor, que nosotros debemos trabajar para ganar la comida con el sudor de nuestra frente. Que el que no trabaje, que no coma. ¿Cómo impactaría eso en el mundo? Que no hubiera robos. Pero también cómo impactaría donde dice el Señor, que dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cómo impactaría? Que quiere decir que no mentirás. No codiciarás la casa de tu prójimo, que es la envidia. Vamos a meditar. Vamos a resumir y meditar. Imaginarnos un mundo donde se sometiera por conocimiento de que no va a ir bien, por conocimiento de que está bien hacer esto, por conocimiento de que si sembramos esto vamos a cosechar bien. Vamos a imaginarnos un mundo donde siguiera el orden de amar y honrar a los padres, que viviéramos en un mundo donde el asesinato no existiera, donde viviéramos en un mundo donde la infidelidad del matrimonio, que es la principal causa de divorcio, no existiera,
donde un mundo donde el robo no existiera. Porque el robo es muy feo, porque tú trabajas mucho para ganarte y viene alguien y te lo quita. Que no, un mundo donde no existiera el robo. Un mundo donde no se pudiera decir mentira. Se acabaría la política. Bueno, es cierto, es la verdad. ¿Por qué? Porque si no existieran, si siguiéramos ese orden y no por llegar a un lado, no diríamos mentiras, promesas que no vamos a cumplir. O sea, ¿cómo sería un mundo así? ¿Cómo sería un mundo donde no hubiera envidias? Porque eso significa la codicia, envidia. ¿Cuántas veces en este mundo la envidia no da su fruto? La envidia no da su fruto y hace estragos en algún lugar. Estragos, porque por envidia llegan hasta el asesinato. Por envidia llegan... Una persona puede envidiar el coche. La envidia trae frutos malos. Pero imaginémonos que nosotros en este mundo nos estableciéramos en un orden, bajo ese orden moral que Dios dispuso. Imagínate que eso lo tuviéramos aquí. Bueno, pues ese orden moral y físico para nosotros los hombres es la forma que Dios estableció y nos daba para que tuviéramos orden en este mundo. Si nosotros cumpliéramos esto, es para lo que es lo que debería de haber aquí en esta tierra. Sería muy diferente. Ahora yo quiero que medites de lo que hemos leído. Si no te ha afectado a ti algo en tu familia, una infidelidad tuya. Bueno, no vamos a ir por orden. ¿Cuántas veces por causa de no honrar a tu padre o a tu madre has tenido errores grandes? ¿Has sufrido tal vez tú deshonra de parte de tus hijos? ¿Malas palabras? Ponte a pensar. Porque yo sí he sufrido a veces a eso, pero también he hecho a veces lo malo contra mis padres. Por eso lo puedo entender. Pero tú has sufrido. Ahora, difícilmente, o esto es algo más duro, ¿no has sufrido tal vez el asesinato de algún familiar, de un ser querido? ¿Lo has sufrido? Ponte a pensar, ¿lo has sufrido? ¿Has sufrido tú un asesinato, que alguien asesinó a un ser querido tuyo? Si lo has sufrido, eso Dios no lo quería. Pasó porque los hombres se saltan y no quieren el orden de Dios. E igualmente tampoco Dios no quería hacerte pasar un dolor por medio de tus hijos. No, ese no era el orden de Dios. Pero también, no sé si has pasado en tu vida una situación donde el adulterio te ha golpeado a ti y a tu familia. Tal vez eres un hijo en el cual el adulterio entró a tu familia y tus padres se dejaron. Y tal vez tú quieras o quisieras que la vida hubiera sido diferente y que tu padre y tu madre vivieran juntos. Eso era lo que quería Dios. Dios no quería que se separaran. Dios aborrece el divorcio. Pero fue así. Hubo una infidelidad y se destruyó tu familia. Entonces, viendo y dándote de cuenta que el orden de Dios sí es bueno. ¿No has sido afectado tú? Yo no sé cómo sería mi vida si fueran diferente, pero yo no estaría aquí. Sí, así es. Porque a mí creo que me golpeó también eso. ¿Cómo no has sido golpeado tal vez de que alguien haya hablado mentira en contra tuya? Mentira de verdad. No sé, cualquier mentira que te haya metido en problemas.
te afecta. Te afectan las mentiras. Las mentiras que creemos del gobierno, las mentiras de los políticos. Nos afectan las mentiras, vengan de donde vengan. Las mentiras de que no hay un infierno. Las mentiras de que no hay que arrepentirse afectan más de lo que tú crees. Puede uno ver algo chiquito, pero si no hubiera mentira, no habría religiones falsas, no habría pastores falsos, ni habría sacerdotes falsos y no habría falsa religión, porque se hablaría solamente verdad. Pues ese es el diseño que Dios quiere y que nos pone. Entonces te imaginas ahora al tú haber meditado el orden establecido por Dios en la naturaleza y en la creación, y que nos gozamos de él. Ahora al ver el orden moral que Dios puso y ver la diferencia enorme que hace que nosotros no llevemos a cabo ese orden moral, y pensaste también y meditaste que cómo sería tu vida y el mundo entero si ese orden se llevara a cabo. Entonces tú en este momento, si has meditado sobre el orden natural que meditamos hace un rato de la palabra, de la creación de Dios, y el orden moral, entonces tú al meditar estás tal vez diciendo, el orden es bueno. Y a veces nos han querido meter la idea del caos, del desorden, que es bueno, del que sé lo que tú quieras hacer. Imagínense si el sol quisiera ser luna. ¿Se imaginan que el sol quiera ser luna y dijera, yo quiero ser luna, yo quiero estar ahí cerquita de la tierra para verla? No, Dios diseñó, hizo un diseño. Al sol lo hizo sol, a la luna luna, al hombre lo hizo hombre y a la mujer mujer. Y no hay por qué quejarse. Somos hermosos en el diseño de Dios. Y ese diseño con ese orden. Entonces tú al ver y meditar esto, tú agarras y ves, oh, qué bonito es el orden. Y qué bonito sería que nosotros también lleváramos a cabo ese orden. Entonces, al haber meditado nosotros del orden natural y del orden moral que Dios da para que nosotros vivamos bien en esta tierra, vamos a hablar de lo último y igual o más importante, que es el orden espiritual. El orden espiritual. Orden natural de la creación, orden moral y orden espiritual. Y vamos a leer acerca del orden espiritual. El orden espiritual lo vamos a leer de la siguiente manera. En Éxodo 20 hacia adelante. Dice la palabra: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas, y en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, es una costumbre y así lo hago. Son
los primeros 4 mandamientos, y vamos a meditar rápido porque me queda poquito tiempo para hacer el video. Ese es el orden espiritual de las cosas. Es el más difícil de poder ver porque no lo vemos. Es espiritual. Pero en ese orden espiritual está dividido en 4 mandamientos. Y en esos 4 mandamientos, el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no vamos a tener otro Dios. El único, el creador que hizo los cielos y la tierra y diseñó la naturaleza, diseñó las cosas como nosotros conocemos y gozamos. Él dice que no tenga otro Señor. Todo tiene su propósito, Todo tiene su propósito beneficioso para nosotros. Eso lo veremos al final. El primer engranaje, el primer orden que dispone Dios en el orden espiritual es que no tengamos dioses ajenos delante de Él. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. No te harás imagen ni semejanza, ni las adorarás, ni las honrarás. Todo tiene un propósito y es bueno para nosotros. Al final lo vamos a hablar, escucha. No tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová, Yahvé, en la versión latinoamericana. Pero no tomarás el nombre de Dios en vano. Eso habla de un respeto. Eso habla de un respeto hacia el Creador que te hizo a ti y que hizo los cielos y la tierra. Y luego nos habla al último del día de reposo, que es el sábado. No lo veo ni lo hablo desde el punto de vista religioso. No soy sabático, pero sé que el sábado es el día establecido por Dios. Pero el Nuevo Testamento también nos aclara que a nosotros los gentiles no se nos impuso el día de descanso. Pero sí tiene una razón de ser el sábado que a nosotros también debemos de cumplir. Y así que nos acordamos. ¿Cuál es el orden espiritual que Dios nos dio hacia nosotros? No tener dioses ajenos delante de Él. No hacernos imagen ni adorarlas. No tomar el nombre del Señor en vano. Y acordarnos del reposo. Voy a tratar de explicarlo con la ayuda del Señor, porque todos estos mandamientos tienen un gran propósito, y lo voy a tratar de ilustrar con Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5, y dice: yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tiene que ver muchísimo este versículo con los 4 mandamientos para el orden espiritual que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nosotros lejos de Él nada podemos hacer. Un hombre en lo espiritual, porque al principio hablamos de lo natural y de lo que vemos, pero nosotros debemos de saber que este mundo que se ve fue hecho por lo que no se ve, y debemos de saber que nosotros tenemos un cuerpo y tenemos nuestro ser, pero que nuestro ser, nuestro adentro, vive un espíritu, y es lo que nosotros somos, nuestra identidad. Somos espíritu, y que no solo vivimos nosotros de lo natural y de la comida, sino que el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Y en el momento que el Espíritu de vida de Dios salga de nosotros, morimos. Pero ¿qué pasa si nosotros no seguimos el orden espiritual de Dios?
lejos de Él nada podemos hacer. Morimos espiritualmente. No físicamente, pero espiritualmente. Y el hombre está muerto en estos tiempos espiritualmente. Y estar muerto espiritualmente, te lo voy a resumir. Una persona que está viva espiritualmente, cuando peca contra Dios, le duele y no puede hacerlo. Pero cuando una persona está muerta espiritualmente, puede hacer cualquier barbarie, cualquier maldad, y no siente nada porque está muerto espiritualmente. Solo queda lo de él y puede haber una barbarie tremenda. Como Ezequiel, cuando veía en la visión que los huesos se rellenaban de carne, pero aún estando vestidos en carne y cuerpo, estaban muertos. Y debemos de ver que el orden que Dios pone para nosotros espiritualmente es que nosotros estemos cerca de Él, porque los 4 mandamientos que nos pone Dios son para que estemos cerca de Él, para que le respetemos a Él. Y el 4º mandamiento es un ejemplo que nosotros debemos dedicar nuestro tiempo a trabajo, 6 días para trabajar, pero nosotros debemos de dedicar tiempo para buscar a Dios, para no morir espiritualmente. Para no morir espiritualmente. Y eso es el orden que Dios establece espiritual. Voy a dar otra pequeña cita para poder reafirmar lo que estamos hablando. El Señor Jesucristo, cuando le dijo a sus discípulos que tenían que comer de su carne y beber de su sangre, y sus discípulos se espantaron en tales palabras, el Señor les explicó que lo que Él hablaba no era de su carne física, sino que hablaba y decía que sus palabras eran espíritu y eran vida. El Señor les estaba diciendo que ellos tenían que comer su palabra, su sabiduría, y que esas palabras y esa sabiduría, ese conocimiento a ellos les iba a dar vida si ellos la comían. Y comérselo quiere decir llegar a tu mente, a tu corazón, abrazarlo y tomarlo y hacerlo tuyo y fundir ese conocimiento contigo para que tu personalidad por la palabra de Dios sea transformada. Y eso lo podemos ver en cualquier ejemplo de la persona que cree en el Señor y que verdaderamente cree y que robaba y deja de robar porque cree la palabra del Señor, la mete en su corazón, su personalidad cambia y ahora es otro. ¿Sí? Es entendible. Es entendible cuál es el orden natural de Dios en el orden espiritual, que no tengas otros dioses a fin de que solo lo tengas a Él de Dios para tu propio bien, porque si no morirías espiritualmente. Que no te pierdas adorando lo que no es Dios, que no tiene aliento y no tiene vida, porque no te va a hacer nada y te vas a perder. Que no seas irreverente e irrespetuoso contra Dios, que no tomes el nombre de Dios en vano o en poco el nombre de Dios. No sea que venga dura situación para ti y que el día de buscar al Señor el día de descanso representa que nosotros debemos de tomar el tiempo para buscar a Dios. No religión, sino Dios espiritualmente, y buscar el conocimiento de Él por medio de la palabra. Entonces resumimos de que hemos visto el orden natural, el que Dios hace las cosas, la creación, cómo estableció el sol y la luna, las estaciones del año, y que nosotros gozamos de ese orden y ese diseño es para que nosotros vivamos en él. Pero también vimos el orden moral establecido por Dios para que nosotros cumplamos los mandamientos, para que nuestra sociedad sea una sociedad que no haya dolor y tristeza. Si cumpliéramos esos mandamientos, no habría muerte, no habría divorcio,
no habría robos, no habría falsa religión, no habría falsos políticos, no habría falsedad porque no habría mentira, no habría codicia, no habría la envidia. Entonces podemos ver que el orden de Dios, desde lo natural hasta lo moral, es bueno, pero que también el orden espiritual es bueno, porque ese orden lleva a que nosotros no nos perdamos con un Dios que no tiene aliento, porque no hay otro Dios fuera de Él, sino que nosotros no nos alejemos de Dios y le adoremos a Él, le glorifiquemos a Él y tomemos tiempo de la vida en esta tierra que Él creó para nosotros, para que nosotros viviéramos, y dediquemos tiempo para buscarle a Él. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y separados de Él moriríamos. Ahora, todo ese orden y todo ese diseño tiene un propósito. El orden natural de la existencia del mundo es para que el propósito de las cosas que existen es para que nosotros vivamos y pueda haber vida en esta tierra. El orden moral es para que nosotros podamos tener una vida no de sufrimiento, sino una vida pacífica y lo más hermosa posible. Para eso es el orden moral. Para que no nos matemos, para que no hagamos mal contra nosotros mismos. Para beneficio de nosotros. Es el orden moral establecido por Dios. Pero el orden espiritual es para que nosotros no muramos espiritualmente. Porque nosotros fuimos hechos muy especialmente. Muy especialmente. Pero el orden con que Él nos hizo es para espiritual, que nos da ese orden espiritual, es para que nosotros no muramos espiritualmente, sino que vivamos cerca de Él y que demos mucho fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Si permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Vamos a ser de bendición para los demás, para esta sociedad, porque vamos a tener el conocimiento de Él. Y terminamos hablando del propósito de Dios para con nosotros. ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro propósito? Y es es Juan, creo, no recuerdo el versículo, pero dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El propósito que Dios nos trajo en esta tierra es para que le amemos. Y el Señor nos muestra su amor en cómo hizo la creación, de tal manera para que nosotros pudiéramos vivir en un lugar donde sea posible la vida y gozamos de ello. El orden moral también muestra su amor Dios para con nosotros, para que nosotros tengamos una vida lo más feliz posiblemente con nosotros. Pero el orden espiritual y el propósito de nosotros con el cual el Señor nos hizo es para amarlo. Ese es para amarlo, porque ese es el mandamiento. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, la razón para la que creó al hombre. Por medio de la palabra, es que nosotros le amemos. Esa es la razón. Y en esto se manifiesta el amor, en que Él murió por nosotros. Entonces, amigos, quedaría más tiempo, pero el tiempo se me está acabando en el celular. Y voy a tratar de hacer un pequeño resumen, porque quedó más que hablar. Pero Dios te bendiga. Bendiciones. Y va a haber otra ocasión donde voy a hacer un pequeño resumen acerca de lo que hemos aprendido. Dios te bendiga, mi hermano.